Unos años atrás me reunía con una pareja, un matrimonio que estaba en conflicto. Les dejo saber que no son nadie de los que están aquí, por si acaso empezaron a mirar hacia el lado. Y recuerdo que dentro del conflicto, él contaba su parte y me preguntaba, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Y luego ella contaba su parte y me decía, ahora, ¿cómo lo ves? Y en cierta manera con estas preguntas lo que ellos estaban tratando de decirme era, tienes que verlo como yo lo veo. Tienes que irte de mi lado, de la parte mía de la historia. La realidad es que en esa y en cada una de las consejerías que pueda tener de matrimonio, la respuesta siempre va a ser la misma. Yo no lo voy a ver del lado de ella ni del lado de él, sino que vamos a verlo del lado de la palabra de Dios. No es como tú lo ves, no es como tú lo ves, es como Dios lo ve. La pregunta que yo quiero hacerte y que quiero repetir durante este sermón es, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves? ¿Qué estás mirando? ¿Cómo lo estás viendo? Cuando vienen situaciones difíciles a tu vida, ¿cómo la ves? ¿La ves como el mundo la ve? ¿La ves como Satanás y todas las huestes de tinieblas quieren que lo veas? ¿Lo ves como tu carne quiere verlo? ¿O lo ves como Dios lo ve? ¿Cómo estamos viendo nuestra vida? Mis hermanos, en 1 Samuel capítulo 16, vemos el ejemplo del profeta Samuel que estaba mirando lo externo, la apariencia, y Dios le dice, no veas la situación por fuera, mírala como yo la veo. Yo no me fijo en la apariencia, yo miro lo profundo, la intención del corazón. Mis hermanos, Dios ve propósito. Y nosotros debemos hacernos la pregunta constantemente, ¿qué estamos mirando? ¿Cómo estamos viendo nuestra vida? ¿Cómo nosotros estamos viendo a otras personas? ¿Será a través de lo que vemos externamente o será a través de lo que Dios ve? Así que oro para que en esta mañana nosotros podamos aprender a ver como Dios ve. Nosotros vemos aquí en primer libro de Samuel capítulo 16 un periodo de transición, un periodo donde un rey acaba de ser desechado, el primer rey del pueblo, Saúl, acaba de ser desechado y ahora va a ser ungido un nuevo rey, un rey de acuerdo al corazón de Dios. Y en este capítulo, para que vayan teniendo una idea específica, tenemos dos historias. Vamos a desempacar estas dos historias y luego vamos a ver cómo estas dos historias entrelazan entre sí para que podamos ver cómo Dios ve. Amén. Primer verso. Y el Señor dijo a Samuel, ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl, después que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel? Si usted se fija, el capítulo 16 comienza de la misma manera en que termina el 15. Si usted va al capítulo 15, verso 35, usted va a ver que dice, y Samuel lloraba por Saúl. Samuel terminó llorando el capítulo 15, continúa llorando en el capítulo 16, al punto que Dios le dice, ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl? Y es que ciertamente Samuel amaba a Saúl. Y aquí vemos una dinámica en la cual Saúl se había apartado de Dios completamente, había desobedecido el mandato de Dios y había caído al punto de ser desechado. Nosotros vimos en el capítulo 8 que el pueblo rechaza a Dios pidiendo un rey como las demás naciones y Dios le dio a Saúl. Saúl era un hombre fuerte en apariencia física, pero débil en carácter. Y aunque aparentemente Saúl comienza bien su reinado al principio, nosotros vemos que había soberbia en él. En el capítulo 13, cuando iba a ser atacado por los filisteos, él trató de jugar el papel de sacerdote.
en vez de hacer su rol como rey y obediente. Vemos como él después se vuelve egocéntrico, esquizofrénico, paranoico, en el cual hasta su propio hijo por poco lo mata. En el capítulo 13, 14. Y nosotros vemos que lo errático de Saúl continuaba en aumento, al punto que en el capítulo 15, como vimos la semana pasada, él desobedece el mandato por conveniencia que Dios le había dado de eliminar a los amalecitas. Y la palabra del Señor dice en el capítulo 15, verso 10, me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Y dice, y Samuel se conmovió. Este final del capítulo 15 es un final bien dramático, es un final de película. Para aquellos que les gustan las películas de drama y las películas que los hacen llorar, parece que esto es un final de esa manera. Dice en el verso 27, cuando Samuel se volvía para irse, Saúl se asió del borde de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, hoy el Señor ha arrancado de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. Qué clase de final, ¿no? Del capítulo. Y luego nosotros vemos como dice que Samuel no vio más a Saúl mientras vivió y Samuel lloraba por Saúl, pues el Señor se había arrepentido de haber puesto a Saúl por rey de Israel. Como decía el pastor Michael la semana pasada, este capítulo puede generar muchas preguntas. ¿Cómo es eso que Dios se arrepintió? Este lenguaje que aparece aquí, mis hermanos, es un lenguaje el cual tú y yo podemos entender. A Dios le ha placido comunicarse en un lenguaje que tú y yo entendemos. Cuando la palabra dice que Dios se arrepintió, no podemos interpretarlo como que Dios se arrepintió como tú y yo nos arrepentimos. Tú y yo nos arrepentimos cuando cometemos un error, cuando nosotros hacemos algo mal. Dios no ha hecho nada mal, Dios no ha cometido un error. Esto es lo que se llama, apúntelo por ahí para que tenga una palabra dominguera, de esas que se dicen de vez en cuando. Esto es lo que se llama un lenguaje antropomórfico, un lenguaje que está enfocado para que las personas lo puedan entender. ¿Okay? La palabra específica denota que hay un cambio de curso. ¿Por qué hay un cambio de curso? ¿Porque Dios lo hizo mal? No, porque Saúl desobedeció. Dios no hizo nada malo, el que hizo lo malo fue Saúl, y Dios está diciendo, voy a hacer lo que dije que iba a hacer. ¿Qué dije que iba a hacer? Que si me obedeces te voy a bendecir, si no me obedeces te voy a quitar ese reino. Y efectivamente Dios está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Por tanto, Dios ha desechado a Saúl por su desobediencia. Y Samuel sufrió la situación. Quiero aprovechar antes de seguir indagando en esto para dar una aplicación específicamente a pastores, a líderes y eventualmente a aquellos que vayan a ser líderes y pastores en un futuro. Miren el corazón de Samuel. Samuel no está diciéndole a Saúl, te lo dije. Samuel no le está diciendo a Saúl, qué bueno que te pase por desobediente. No, Samuel no está juzgando a Saúl, él está dejando eso en las manos de Dios. Y Samuel, como buen líder, se lamenta y se quebranta al ver la desobediencia de Saúl. Una de las cosas que más duelen a los pastores es cuando nosotros vemos a ovejas elegir la desobediencia por encima de la obediencia. Y que el Señor nos guarde a que en todo momento nosotros podamos reaccionar como Samuel. Que nosotros nos lamentemos por eso, porque cuando alguien toma malas decisiones en su vida no es licencia para nosotros para nosotros decir, bueno que te pase. No, al contrario, es momento de nosotros dolernos, de llorar, y Dios se va a encargar de dejarnos saber, vamos, levántate, que mi plan continúa. Y eso es exactamente lo que sucede aquí. Dios dice, ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl? Pues
después que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ve, y te enviaré a Isaí, el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido a un rey para mí. El plan de Dios continúa. El plan de Dios no es afectado por la desobediencia de Saúl. Dios continúa su plan. Y Samuel le responde y le dice: ¿cómo puedo ir? Cuando Saúl lo sepa, me matará. Y el Señor dijo: toma contigo una novilla y di: he venido a ofrecer sacrificio al Señor. Invitarás a Isaí al sacrificio y yo te mostraré lo que habrás de hacer. Entonces ungirás a aquel que yo te indique. Samuel hizo lo que el Señor le dijo y fue a Belén. Mis hermanos, Dios es soberano para continuar su plan a pesar de las circunstancias, a pesar de nosotros mismos. Mientras el pueblo escoge un Dios como las demás naciones, ahora Dios dice: ahora me toca a mí, ya ustedes escogieron su rey, ahora voy a escoger yo el rey. Voy a escoger un rey para mí. Un rey para mí. La palabra escogido que aparece ahí puede ser escogido, o dependiendo de su traducción puede ser que diga se ha provisto. La misma palabra en el hebreo significa ver. ¿Qué es lo que Dios está viendo? Ahora es tiempo de Dios de ver, de escoger, de proveerse, de designar para sí un rey. Dios ha provisto un rey para sí, y ese rey que Dios ha visto que lo va a utilizar para él es hijo de Isaí. Interesante, porque Isaí no es nuevo en la historia redentora. Aquí nosotros somos recordados y nos hace eco las palabras que nosotros escuchamos que aparecen en el libro de Ruth. Para las mujeres que estuvieron ayer en el evento donde se estuvo predicando del libro de Ruth, están frescas en la memoria, ¿no?, de esta información. Ruth, esta pareja específica, Elimelech, Noemí, había hambre, sus dos hijos se van a Moab. En Moab se muere Elimelech, se queda Noemí con sus dos hijos. Los dos hijos se casan con dos moabitas y una de ellas era Ruth. Se mueren los hijos, se quedan las tres viudas y ellas se van a ir y dice: váyanse para su casa. Y Ruth le dice a Noemí: no insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas yo iré, a donde tú mores moraré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ella termina quedándose con Noemí, conoce a Booz, empieza a trabajar para él. Resulta que él era pariente que podía redimirla, la redime, se casan, tiene un hijo. Y al final de este libro dice: Salmón el padre de Booz, Booz el padre de Obed, Obed el padre de Isaí, Isaí el padre de David. Dios está dándole continue a su historia. Dios está continuando su historia. Saúl no es impedimento para bloquear el plan de Dios. Aún así, la respuesta inicial de Samuel es miedo. ¿Cómo voy a ir? Me va a matar Saúl. ¿Cómo yo voy a ungir a otra persona como rey? Samuel entendía que si él ungía a otro rey mientras el rey está vivo, o sea, él básicamente es un acto suicida lo que él está haciendo ahí. Él entendía eso. Y esa es su primera reacción. Su primera reacción es ver lo que le pasaría a él si desobedece a Dios y obedece a Saúl. Pero Dios le deja saber que es mejor que lo obedezca a él y que desobedezca a Saúl. Y Dios en su infinita misericordia le dice: no, vete y ofréceme sacrificio. Vete allá, ofrece sacrificio delante de ese, invita a Isaí, invita a sus hijos y ofrézcanme sacrificios. Y es exactamente lo que él hace. Entonces, dentro de esta dinámica, vemos algo en Samuel que no hizo Saúl. Obedeció.
Aunque tuvo sus dudas, aunque estaba llorando, aunque estaba en un problema bien grande, dice, Samuel hizo lo que el Señor dijo. Somos recordados una vez más, mis hermanos, que en medio de las circunstancias más extremas, la obediencia siempre será la mejor opción. Siempre. Entonces él va a Belén y dice que los ancianos de la ciudad vinieron a su encuentro temblando y dijeron, ¿vienes en paz? Y él respondió, en paz. He venido a ofrecer sacrificio al Señor, conságrense y vengan conmigo al sacrificio. Samuel consagró también a Isaí, a sus hijos, y los invitó al sacrificio. ¿Qué está sucediendo aquí? Los ancianos vinieron muertos de miedo porque viene Samuel hacia ellos. ¿Por qué tenían miedo a Samuel? Bueno, el texto no lo dice de manera específica, pero si usted va y lee el capítulo anterior, ¿cómo terminó el capítulo anterior? ¿Qué acción tomó Samuel en el capítulo anterior cuando Saúl se supone que matara a Agag, el rey de los amalecitas, y no lo hizo? ¿Qué dijo Samuel? Tráiganme a Agag. Y Agag fue como el pescadito que dijo el pastor Michael, que fue a anclarse en el anzuelo, gracias. Y ahí fue y cuando llegó, todo eso se dio a conocer. Y los ancianos de Belén dicen, ¿tú vienes en paz? ¿Tú vienes en paz? Sí, vengo en paz. Vengo a ofrecer sacrificios al Señor. Conságrense. En otras palabras, prepárense. Aquí hay referencias al libro de Levítico y a diferentes partes de las Escrituras donde habla de que acercarse a Dios y ofrecer sacrificios a Dios no es cualquier cosa. Debían prepararse. Debían estar preparados. Entonces, continuamos. Verso 6 dice, cuando ellos entraron, Samuel vio a Eliab y se dijo, este es. Ciertamente el ungido del Señor está delante de él. Típico. Obvio, ¿no? Samuel vio a Eliab y dijo, este es el que es. Sin darse cuenta que el filtro que él está teniendo, lo que él está viendo, es lo mismo que el pueblo había visto en Saúl. Sin darse cuenta, él está buscando un rey como Saúl, está pendiente a la apariencia física sin considerar el carácter. Hermano, ¿no es eso lo que hace el ser humano constantemente? ¿No es eso lo que hacemos tú y yo constantemente? El ser humano muchas veces opera por lo que ve. Mientras la palabra nos enseña que nosotros debemos vivir por fe y no por vista, nuestra naturaleza opera por vista y no por fe. Entonces, nosotros debemos entender que el modo natural del ser humano en su carne es reaccionar a lo que ve, a lo que ve. Como dijo ese famoso cantante en cierta ocasión, lo que se ve no se pregunta. No tiene nada que ver, pero sonaba como que conectaba. Vivimos en un mundo de apariencia, mis hermanos, y lamentablemente nos dejamos llevar por la superficialidad de lo exterior, sin conocer lo que realmente está en el interior. Por ejemplo, mis hermanos, el más carismático no siempre será el mejor líder, porque muchas veces he escuchado de tantas historias de iglesias que están buscando pastores que prediquen con carisma y que prediquen entreteniendo a la gente y que tengan un arte y un don de hablar y no utilizan los requisitos de la palabra que la palabra misma nos ha dado para evaluar si esa persona cumple el carácter de Dios requerido para tal posición. No te dejes llevar por lo externo. No siempre el más preparado en el papel es el más competente. No siempre el más espiritual en público lo es también en privado. No siempre el más fuerte físicamente es el más valiente a la hora de la verdad. No siempre el que parece exitoso tiene todo bajo control en su vida. Y no siempre el que parece estar seguro va a vivir en una seguridad completa. Mis hermanos, el que parece tener todo bajo control
probablemente está tratando de hacer todo lo que puede para simplemente dar la apariencia que está todo bajo control, cuando realmente no lo está. Así que, si hubiera sido por Samuel, Samuel hubiese derramado el aceite sobre Eliab como rey, pero el Señor en su misericordia nuevamente lo corrige, diciéndole unas palabras que pudieran ser las palabras más reconocidas de todo este libro. Pudieran ser. Hay otras reconocidas en el próximo capítulo, pero el Señor dice a Samuel, no mire su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado, porque Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. En otras palabras, Samuel, no mires eso. No lo mires así. Tienes que ver como yo lo veo. Yo veo de forma diferente. Saúl era alto y bien parecido, tenía una apariencia impresionante, pero lo que impresiona al hombre no impresiona a Dios. Repito, lo que impresiona al hombre no impresiona a Dios. Aquí nosotros vemos cómo se repite la idea del cántico de Ana que pasó en el capítulo 2. Nosotros estamos viendo una historia donde hay un fuerte y de gran apariencia que está siendo desechado y está siendo quitado. Y estamos viendo a alguien, o lo vamos a ver en un momento, que ni tan siquiera fue considerado y es el que Dios va a usar para levantar como próximo rey. Dios ha desechado a Saúl, Dios ha desechado la apariencia. Lo que el hombre ve como fuerte, Dios lo ha desechado. ¿Y por qué? ¿Por qué lo ha desechado? Porque Dios no ve como el hombre ve. Pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Dios no ve como tú y yo vemos. Entonces lo que el profeta Isaías dice, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos mis caminos, declara el Señor, porque como los cielos son más altos de la tierra, así mis caminos son más altos de sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Entonces, acuérdate que Dios estaba buscando algo, estaba eligiendo algo, estaba viendo a alguien y mandó a Samuel a que fuera a ungirlo en la casa de Isaí. Entonces, ¿qué era lo que Dios estaba viendo? Bueno, déjame volver un poquito para atrás para recordarte lo que Dios no estaba viendo. Dios no estaba viendo a alguien que fuera lo suficientemente bueno para ver si le sale mejor que el rey anterior, Saúl. Cuando está diciendo aquí que va a buscar a alguien conforme a su corazón, no es necesariamente que Dios esté, déjame ver si puedo conseguir a alguien mejor que Saúl. No, tampoco. No, Dios no está buscando de esa manera. ¿Recuerdan la historia de Abraham? Cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra. Cuando Abraham le dice, ¿en verdad vas a destruir al justo junto con el impío? Si hubieran 50 justos, entonces no lo destruirías. Y Dios le dice, ok, dale, encuentra 50 justos. Y obviamente no los encontró. Bueno, 45. Dale, 45. 30, 20, 10. No hay esa persona perfecta de acuerdo al corazón de Dios, que Dios diga, wow, esa persona, mira, esa persona tiene exactamente todo lo que yo tengo. A ese es el que yo voy a escoger. Eso no es lo que está pasando, porque la palabra nos enseña que no hay justo. En las palabras del apóstol Pablo dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces Dios no está buscando, Dios no está viendo a ver quién es el más capacitado para Él entonces escogerlo. Vamos a ver qué es lo que realmente Dios está haciendo aquí. ¿Qué es lo que Dios está viendo? Recordemos, verso 1.
Te enviaré a Isaí el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Me he provisto un rey para mí, he visto un rey para mí. Dios está escogiendo a David para sí, está proveyéndose un rey para sí, porque Él lo ha buscado, Él lo ha escogido, Él lo ha designado para Él poner su corazón en Él. No es que David tenía el corazón de Dios, es que Dios le ha dado a David su corazón. Para que entonces David pudiera tener la voluntad de Dios, el pensamiento de Dios y la capacidad de Dios para hacer lo que Dios le había mandado a hacer. El rey que ha de ser ungido por Samuel no es alguien de apariencia externa impresionante ante el ojo humano, sino alguien a quien Dios ha de poner su corazón para que haga su voluntad. Eso es un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios es un hombre a quien Dios le ha dado su corazón. Por ende, es un hombre que tiene el pensamiento de Dios y que ve como Dios ve, porque ve los planes de Dios, la voluntad de Dios y tiene los deseos de Dios. El teólogo John Woodhouse dijo lo siguiente: aquí él está hablando del lugar que el hombre tiene en el corazón de Dios en vez del lugar que Dios tiene en el corazón del hombre. A veces estamos un poquito a la inversa. No es que yo tengo que tener este corazón para que Dios entonces me acepte. No, es que Dios en su infinita misericordia le ha placido que podamos tener su corazón. Más adelante explico cómo. Ahora sí, Samuel tiene una idea más clara de lo que Dios ve. Porque el primero, como dicen ahí, se guayó. El primero lo hizo mal, ¿verdad? Eliab, ese tiene que ser. Y Dios le dice, no, ese no es. Esto es lo que yo estoy buscando, un hombre conforme a mi corazón, así es como yo lo veo. Y de ahí en adelante le traen al segundo hijo, y al tercero, y al cuarto. Los 7 hijos le trajo, y una y otra vez él está contestando: ese no es el que Dios ha escogido, ese no es el que Dios ha escogido, ese no es el que Dios ha escogido. Y esto genera una pregunta, porque entonces Samuel le dice a Isaí: oye, no te dije que trajera a todos tus hijos, porque aquí me dices que están todos, tú tienes que tener a alguien más. Él dice en el verso 11, ¿son todos estos tus hijos? Isaí respondió: no dijo eso, pero él respondió: aún queda el menor, es el que está apacentando las ovejas. Samuel insistió: manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Qué interesante. Faltaba uno, faltaba el menor, faltaba el insignificante, faltaba el que no tenía las apariencias según el mundo, faltaba el que estaba haciendo lo que no le importaba a nadie, lo que nadie quería hacer, el apacentar las ovejas. Manda a David que él lo haga. Cuando se va a ungir un rey dentro de los hermanos, llaman a todos los hermanos y ni mencionan a David. Mas sin embargo, David estaba pastoreando las ovejas. Verso 12 dice: y envió a buscarlo y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Y el Señor dijo: levántate, úngelo, porque este es. Este es. ¿Qué está sucediendo aquí, mis hermanos? El Señor ha escogido a un pastor para ser rey de su pueblo. Dios vio lo que Samuel no vio, lo que Isaías no vio, lo que nadie más vio. Imaginen la escena. David se va a pastorear como todos los días y de momento lo mandan a buscar. Y cuando llega, ahí está Samuel, el profeta, para ungir a un rey. Y él llega y: soy yo, el rey. Dice entonces Samuel, verso 13, tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Quiero resaltar 2 cosas de estos últimos versos. En primer lugar, ¿notaron la apariencia de David? Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido.
ya sé lo que están pensando. Pero no que Dios no veía la apariencia. Y de momento, mira, viene este modelito de rubio, de ojos hermosos. ¿Qué pasó aquí? La realidad es que el texto no nos explica acerca de esto. Yo les voy a dar mi opinión. Y esta es la parte donde simplemente lo encapsulo como mi opinión. Mi opinión es que con la tendencia que tú y yo tenemos de mirar la apariencia, y la apariencia de Saúl era hermosa y grande, automáticamente tú y yo hubiésemos pensado, David tiene que ser bien feo. Entonces, si Dios no mira la apariencia, significa que el rey que viene por ahí tiene que ser feo. Lamentablemente, si eso es la manera en que tú pensabas y tú eres feo, y tú vas a decir, esa era mi esperanza de que Dios era que me cuidaba y me llamaba porque Él no miraba mi apariencia, sino mi corazón. Lamento haber explotado esa burbuja. Pero no, la realidad es que tanto el estándar de ser hermoso y de ser feo son estándares de apariencia. Entonces, la idea no es que de uno hermoso de apariencia venga uno feo de apariencia de acuerdo al estándar del mundo, sino que Dios está estableciendo a alguien a quien Él iba a poner su corazón. Por eso es que yo creo que es irrelevante el hecho de que David sea de ojos hermosos o de que sea rubio o que sea de una apariencia física específica, porque lo que se está resaltando aquí, otra vez, no es la apariencia, es lo que Dios está poniendo en su corazón. Y número 2, quiero que noten aquí, es que ¿quién viene a acompañar a David una vez él es ungido? Dice que el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Dios puso su corazón sobre David. Dios puso su voluntad, Dios puso su espíritu. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento que el Espíritu Santo tiene una manera específica de obrar, maneras específicas, con personas específicas, con propósitos específicos, y esto es exactamente lo que estaba sucediendo aquí. David es el pastor que ha sido ungido como rey y se le ha dado el espíritu para que reine como pastor. Nosotros vamos a ver que muy pronto el rebaño de David cambiaría y dejaría de ser ovejas y estaría entonces pastoreando un pueblo. La manera en que termina esta primera historia hace gran contraste con la manera en que comienza la segunda historia de este capítulo. Mientras el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre el nuevo rey ungido, que es conforme al corazón de Dios, el Espíritu del Señor se aparta del rey desobediente que gozaba una buena apariencia ante el ojo humano. Vamos a ver esta segunda historia. En primer lugar vemos el verso 14, y en el verso 14 vamos a ver un problema doble. Dice que el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba. Primer problema, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. No debemos confundir esto como que Saúl está perdiendo su salvación, porque el Espíritu Santo, como acabo de explicar, no llegó de manera salvífica a su vida, llegó de manera específica para llevar un rol a cabo. Su rol era de rey. Cuando el Espíritu es removido de él o se aparta de él, se está removiendo esa capacidad de ser rey. Cuando hablamos de la salvación de Saúl, nosotros vamos a ver sus frutos, y los frutos de Saúl, basado en el primer libro de Samuel, no nos indican para nada que fue creyente. Entonces, nosotros vemos que el espíritu se aparta de Saúl y un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba. Con esto hay diferentes debates. Otra vez, haciendo eco a las palabras del pastor Michael, aquí pueden haber preguntas que se levantan. Y sí, ¿cómo es eso que Dios envió un espíritu malo? Teólogos debaten si este espíritu malo se refiere a un demonio enviado por Dios para atormentarlo o un ángel de juicio enviado por Dios para traer miseria por sus acciones.
Sea el uno o sea el otro, lo que sí vemos en estas palabras, en los originales, es que hay miseria que Saúl está experimentando a causa de su desobediencia. Y hay de manera específica un ángel de Dios de juicio o un ángel que es caído, que es un demonio, y ambos están sujetos a Dios. Sea uno o el otro, demuestra la soberanía y el poder de Dios sobre todas las cosas. Continuamos, porque lo que vamos a ver aquí, a este doble problema, es una solución superficial. ¿Cuál es la solución a este gran problema que tiene Saúl a causa de su desobediencia? Pues arrepentimiento, claro. ¿Cierto? Vamos a ver. Porque no es lo que le dicen aquí. Dice, entonces los siervos de Saúl, verso 15, le dijeron, puesto que un espíritu malo de parte de Dios te está atormentando, ordena ahora a nuestro Señor a sus siervos que están delante de usted, que busquen a un hombre que sepa tocar el arpa, y cuando el espíritu malo de parte de Dios esté sobre usted, él tocará con su mano y le pondrá bien. Entonces Saúl dijo a sus siervos, búsquenme ahora un hombre que toque bien y tráiganmelo. Entonces, ante tu desobediencia, Saúl, arrepiéntete. Opción número 1. O opción número 2, ponte una musiquita de fondo para que limpie el ambiente. Esa opción número 2 suena mejor. Ponte una musiquita de fondo que simplemente aplaque el problema. En otras palabras, tómate una Tylenol, Saúl, para ver si te cura el cáncer que tienes. Esto es una solución superficial, esto no tiene nada que ver con lo que Dios quiere hacer en la vida nuestra, que nosotros fallamos y nosotros debemos arrepentirnos delante de Dios. Nosotros vemos ese contraste, vemos a un pastor rey del cual tiene el espíritu, que eventualmente, ese es David, que eventualmente nosotros vamos a ver que también peca, pero tiene una tendencia de arrepentirse delante de Dios. Y aquí vemos a un rey que tiene apariencia de piedad, pero realmente hace las cosas mal y se vuelve más terco y más terco y más terco. Ponme musiquita de fondo. Mis hermanos, hay muchas musiquitas de fondo que nosotros ponemos en nuestras vidas para huir del arrepentimiento del cual Dios nos llama. El ser humano solamente ve lo externo, y aquí nosotros podemos ver cómo los siervos de Saúl no ven como Dios ve. Ellos ven como el mundo ve. Ellos buscan soluciones temporeras, soluciones que el mundo ofrece, soluciones pasajeras, efímeras, carentes de poder de transformar, soluciones que traen paz temporera y el engaño de hacerte creer que todo está bien en ese momento. Mis hermanos, el poner musiquita de fondo es lo que tú y yo hacemos cuando buscamos refugio en otro lugar que no es el Señor Jesús. Cada vez que nosotros buscamos refugio en Netflix, en social media, en cualquier otra cosa, en la bebida, en esto o en lo otro, en cualquier cosa que no sea el Señor, estamos simplemente poniendo musiquita de fondo. Así es como el mundo lo ve, pero no es como Dios lo ve. Vamos a ver la providencia del Señor en acción ahora. Verso 18 dice, y respondió uno de los mancebos, mancebo significa jóvenes, uno de los jóvenes siervos dice, yo he visto. ¿De qué se ha tratado este capítulo completo? Que Dios estaba viendo, ¿verdad? No veas la apariencia, ve el corazón, no veas como el mundo, ve como yo veo. Y entonces este siervo, ¿qué logró ver? A un hijo de Isaí. El de Belén, que sabe tocar, es poderoso y valiente, un hombre de guerra, prudente en su hablar, hombre bien parecido, y el Señor está con él. Uno de los jóvenes de Saúl lo vio. ¿Y qué fue lo que vio este joven? Bueno, ciertamente no vio a solamente un músico, sino que vio características de un carácter que van más allá de las apariencias. Este siervo no se fijó en lo externo solamente, lo cual sería su talento musical, sino que también se fijó en el más importante de los detalles. Porque habla muchas cosas acerca de David, que yo no sé exactamente dónde las había escuchado, pero al final dice, y el Señor está con él.
Dios en su providencia permite que el nuevo rey que acaba de ser ungido llegue a la casa del rey que ha sido desechado. Sin saberlo, el rey desechado trae a su casa este rey pastor que ha sido ungido para que este rey ungido calme su miseria. Y obviamente vemos lo que sucede en el verso 19 al 23. Él manda a buscar a David, le pide a su padre que se lo dé, el padre le manda unas ofrendas, él empieza a tocar y se calmó mientras él tocaba. Entonces al final nosotros vemos que el trabajo de David como músico logra calmar la situación de Saúl, aunque no logra resolver el problema de su corazón. Y un detalle que quiero resaltar de estos versos es lo siguiente. ¿Se acuerdan que este rey fue ungido, David? Después de haber sido ungido, ¿para dónde se fue? Dice el texto que él se fue nuevamente a pastorear sus ovejas. Interesante. Porque él no fue a sacarle en cara a sus hermanos. ¡Ja! Me cogieron a mí y no ustedes. Él no fue a sacarle en cara ahora al rey. Oye, ¿tú sabes qué? By the way, ese profeta Samuel que tú tienes, él como que me echó un frasco de aceite encima, que pareció como un ungimiento de rey. Yo creo que yo voy a ser rey. ¿Tú has pensado quién va a ser tu sucesor? No, nosotros vemos un principio muy importante aquí en la vida de David. Y este principio nos enseña que lo que Dios nos manda hacer, Dios mismo lo hará por medio nuestro. Repito, lo que Dios nos manda a hacer, Dios mismo lo hará por medio nuestro. Luego de ser ungido como rey, él regresa a pastorear las ovejas. Y él sabía que Dios tenía que obrar poderosamente para que él llegara a oficialmente ser el rey y reinar sobre el pueblo. Dios había ungido a Saúl y este todavía estaba vivo. David no asume una actitud prepotente ni con su familia, ni con sus padres, ni con sus hermanos, ni con el rey. Y él sabe que él no iba a establecerse como rey por sus propios méritos. David demuestra que él confiaba en el llamado que Dios le había hecho y que Dios se encargaría de cumplir su palabra. Mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros tratamos de hacer lo que Dios nos manda por medio de nuestras propias fuerzas en vez de las fuerzas del Señor? David nos enseña a que cuando Dios nos manda a hacer algo, es en Dios única y exclusivamente que lo podemos hacer. Cuando nosotros estamos en Cristo, nosotros estamos llamados a ser fieles al Señor en las pequeñas cosas y en todas las cosas. Debemos ser pacientes porque en este mundo nosotros vamos a tener aflicciones, pero Dios utiliza cada circunstancia para formar el carácter de Él en nuestras vidas. Por eso estamos claros en esto, mis hermanos, que lo que Dios nos manda a hacer, Dios lo quiere hacer por medio nuestro. Te lo repito, lo que Dios te manda a hacer, Dios lo quiere hacer a través de ti. Es en Dios que puedes amar como Dios ama. Es en Dios como únicamente puedes perdonar como Dios perdona. Es en Él, únicamente en su espíritu, que puedes mortificar la carne como Dios te manda a mortificar la carne. Es en Dios que podemos servir como Dios quiere que sirvamos. Es en Dios que podemos obedecer como Dios quiere que nosotros obedezcamos. Mis hermanos, es en Dios, únicamente en Él, que podemos vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Es en Él, pero nosotros automáticamente empezamos a vivir por nuestras propias fuerzas. Permíteme conectar todo esto, mis hermanos, estas dos historias que están en este capítulo 16. La historia número 1 de Dios mirando a David, lo busca, lo escoge, se provee de él, lo designa como rey, pastor de su pueblo. Y esta historia número 2, donde Saúl busca a alguien que calme su miseria. Su siervo vio a David y reconoce que el Espíritu del Señor está sobre él. Vamos a conectar estas dos historias, porque debemos recordar este verso 1.
El verso 1 se nos dice que Dios ha escogido, que Dios ha visto. Y esta idea de ver como Dios ve se ve en los versos 1, 6, 7, 17 y 18. También el texto principal tiene que ver con que no miremos la apariencia, sino que Dios mira el corazón. Así que basado en estas dinámicas de cómo Dios ve, quiero preguntarte nuevamente, ¿cómo lo ves? ¿Qué estamos mirando? El pueblo miró a las demás naciones y quiso ser como ellas. Miraron sus deseos pecaminosos y quisieron seguirlos. Saúl miró su propia conveniencia y quiso exaltar su nombre por encima del de Dios. Samuel miró la apariencia de Eliab y pensó que él era el potencial rey. Y los siervos de Saúl miraron una solución superficial para aplacar la miseria del rey. Este es el caso del pecado desde el principio. Desde el principio dice que cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió y también le dio a su marido que estaba con ella y comió. ¿Y tú? ¿Qué estás mirando? ¿A dónde están apuntando tus ojos? Permíteme enfocar tu mirada hacia lo que este texto nos está apuntando. En primer lugar, Dios vio a David y puso su corazón en David para ungirlo como rey que es pastor o como un pastor que va a ser rey. Dios le va a dar una promesa a David. Esa promesa la vemos más adelante en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 16, y le dice: tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante ti y tu trono será estable eternamente. Pero David no era el rey eterno, sino que de él saldría el rey eterno. Luego más adelante nosotros vemos cómo los reyes y el pueblo se hunden en la corrupción, donde vemos esta dinámica de rey, pastores siendo bien corruptos, haciéndole daño al pueblo, y la corrupción abundó en los reyes de Israel al punto que el profeta Ezequiel los llama a cuentas y les recuerda nuevamente la promesa de David. ¿A quién está apuntando este texto? A este rey pastor. Este rey pastor, dice el profeta Ezequiel: entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará, mi siervo David. Él las apacentará y será su pastor. Entonces yo, el Señor, seré su Dios. Mi siervo David será príncipe en medio de ellas. Yo, el Señor, he hablado. Esto es el profeta Ezequiel hablando acerca de que Dios va a establecer a su siervo David. Pero esto es 380 años después que David murió. O sea, ya David vivió, ya David murió. Y aquí está el profeta diciendo: no, con David. ¿Por qué? Porque David estaba apuntando a ese rey pastor verdadero, que cuando él estaba ministrando, vio a las multitudes y dice las escrituras que tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Es ese rey pastor el que dijo: yo soy el buen pastor. Ese es Jesucristo el que dijo: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen al igual que el Padre me conoce. Yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que son de este redil. A esas también yo debo traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Mis hermanos, David es el rey pastor que Dios vio y le dio su corazón para apuntarnos al rey verdadero, al buen pastor que dio su vida por las ovejas. Aquellas ovejas que al creer en él tienen, al igual que David, un nuevo corazón para que su espíritu habite en ellos. Mis hermanos, aquí está toda la conexión. Así como Dios puso en David su corazón y le dio de su espíritu, asimismo tú y yo tenemos el corazón de Dios por medio de la fe y la obra redentora de su Hijo Jesucristo, que nos ha dado de su espíritu para siempre. Jesús es el buen pastor que nos permite ver como Él ve.
Jesús es el buen pastor que cuando lo vemos a Él podemos amar como Él, servir como Él, obedecer como Él, ser como Él. Y no fijarnos en las apariencias, en lo externo, en lo efímero de este mundo, sino que podamos enfocarnos en lo eterno, en lo que da gloria al nombre del Señor. A todos aquellos que no están seguros de su salvación, clamo al Señor que en este momento el Señor pueda abrir tus ojos. Solamente el Espíritu puede hacer eso, por obra de lo que Cristo ha hecho, para que puedas ver las maravillas de la bondad de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Jesús es Dios encarnado que vivió, murió y resucitó para vencer la muerte y el pecado. Y ese es tu problema principal, es el problema principal de todos nosotros. Pues el pecado es rebeldía delante de Dios y Él nos juzgará. O nos juzgará por nuestras obras o nos juzgará por la obra de Cristo cuando depositamos nuestra fe en Él. Arrepiéntete de tus pecados y confía en Él para salvación, para que veas como Cristo ve, como Dios ve. Iglesia, ¿qué estás mirando? Iglesia, mira a Jesús. Sé recordado una vez más. Pon tus ojos en Cristo. Jesús es nuestro Rey y Pastor que nos ha dado su corazón para que veamos como Él ve. Dios nos ha escogido en Cristo para que veamos como Él ve y no nos fijemos en las apariencias. Así que pidámosle al Señor las palabras que clamó el salmista. El salmista decía: abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Clamemos al Señor para que abra nuestros ojos, nuestro entendimiento y veamos con claridad lo que Él ha hecho. Permíteme hacerte estas preguntas de aplicación. ¿En qué área de tu vida estás evaluando a las personas por su apariencia en lugar de cómo Dios las ve? Si Dios examinara hoy tu corazón y no tu apariencia, ¿qué encontraría realmente ahí? ¿Estoy mirando a Jesús como mi Rey y Pastor o sigo confiando en mi propio criterio y juicio? Y por último, ¿de qué formas busco soluciones superficiales a los problemas de mi vida? ¿Dónde buscas descanso? ¿Dónde buscas refugio? Mis hermanos, mientras más conozcas a Dios por medio de su palabra y por medio de lo que Él te ha dado, con mayor facilidad podrás ver como Dios ve. Dos cositas adicionales. Iglesia, tenemos que orar para que Dios nos permita ver esta comunidad como Dios la ve. Para que Dios nos permita poder proveer para el necesitado, tener un corazón para los pobres, desarrollar una pasión por el evangelismo en nuestra iglesia. Que nosotros veamos esta comunidad donde Dios nos ha puesto como Dios la ve. Él nos ha puesto aquí para hacer luz en las tinieblas, no para escondernos aquí y simplemente engordarnos nosotros mismos con lo que aprendemos. Debemos ser luz a las naciones. Y por último, mis hermanos, oremos por pastores. Cuando el Señor dice en su palabra que tuvo compasión de las multitudes porque eran como ovejas sin pastor, el mandato que va después de eso es: la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos, por tanto pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Oremos para que Dios levante pastores de en medio de su iglesia. Que Dios inquiete los corazones de hombres piadosos, que tengan hambre por la palabra de Dios y que realmente quieran servir al cuerpo de Cristo para la gloria del Padre. Pongámonos de pie, hermanos. Señor, ayúdanos a ver como tú ves las cosas. Ayúdanos a que podamos arrepentirnos de todas las veces y formas en las cuales nosotros no vemos de acuerdo a tu palabra y sí vemos de acuerdo a la apariencia.
Ayúdanos a conocerte más, a darte gloria con todo lo que hacemos, viendo como tú ves. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.